Bendiciones, mi nombre es David Enríquez y tengo el privilegio de ser pastor en la Casa Internacional de Adoración. He servido al Señor en tiempo completo por más de 35 años en la música, en la alabanza, en la adoración, como pastor de jóvenes, en diferentes artes, en la enseñanza, en el pastorado y como misionero. Hoy vamos a iniciar este curso acerca de la meta del cristiano. Por muchos años he escuchado decir que la meta del cristiano es el cielo. Bueno, no es lo que la Biblia declara. Puede ser el destino, pero no es la meta. Entonces, por eso es que hay tantos cristianos débiles, confundidos, pero sobre todo cristianos sin el carácter de Cristo fluyendo a través de ellos. El mundo está recibiendo el mensaje de estos cristianos y es lógico que ellos no deseen servir a un Dios que tiene a esos cristianos por ejército. Y tradicionalmente nuestros lugares de reunión son usados como estanques donde tratamos de pescar a los mismos peces todas las semanas a través del evangelismo. También los usamos como centros de rehabilitación donde escuchamos vez tras vez las cosas que debemos cambiar porque simplemente a Dios no le gustan. También ha sido como una especie de farmacia donde solo recibimos una aspirina para nuestro dolor espiritual y puede ser un cáncer. A veces recibimos algunas vitaminas para el alma, pomadas contra golpes y regresamos a nuestra vida diaria. Otros asisten a la iglesia como a un restaurante donde hay buffet, en el que si no les gustó la comida, pues se salen sin pagar, y no se aparecen por ahí hasta la próxima semana con la misma actitud. Entonces algunos cristianos han tenido la falsa idea de que a la iglesia solamente se va a adorar a Dios. Bueno, es parte, pero no es la razón principal. Y vamos a hablar de esto y muchas cosas más mientras desarrollamos juntos este tema. Este curso no es mío. No quiero compartir tampoco el nombre del autor porque han sido muchos los que han hablado de este tema y es el resultado del estudio profundo de la palabra de Dios, aunando vivencias de muchos cristianos a lo largo de los siglos. Porque nos sucede que si hablamos de que este estudio lo preparó tal o cual persona o tal denominación, a veces lo rechazamos automáticamente, porque no se ajusta a la enseñanza de nuestra denominación o grupo. Y tristemente rechazamos lo que ignoramos o no entendemos. Y yo te pido, ten paciencia si deseas crecer y madurar como hijo de Dios. A veces olvidamos que Dios habló su palabra infalible a través de hombres falibles. Nadie leería los salmos teniendo en mente que David fue un asesino o un adúltero. Tampoco leerían a Pedro, quien negó a Jesús, o a Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia. Digo esto porque siempre habrá quien critique la enseñanza de gente imperfecta de Dios, rechazando categóricamente la sana doctrina. Entonces, que Dios nos ayude a entender su palabra y ponerla en práctica. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tú unjas mis labios y nuestros oídos, Señor, para escuchar y entender, Señor. Tu Espíritu Santo haga su obra en nuestro corazón, Dios, para la gloria de tu nombre, Señor. Revela lo que hay en tu palabra, Señor, que no solamente sea escudriñada con nuestra mente humana, Señor, sino que tu Espíritu Santo esté haciendo el trabajo que Él quiere hacer, Señor, en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar a ver la meta del Hijo de Dios. ¿Cuál es la meta del Hijo de Dios? En nuestro caminar como cristianos muchas veces perdemos el objetivo. Empezamos a ver las circunstancias, nos olvidamos del propósito al cual fuimos llamados.
Somos como el pueblo de Israel, que a pesar de haber sido llamado a caminar hacia la tierra prometida, empezamos a ver que el desierto se convierte en una prueba en vez de un proceso. Vuelvo a repetir esto porque es muy común que empecemos a ver que nuestro desierto se convierta en una prueba en vez de que sea un proceso. Y es como querer ir a una ciudad que está lejos, pero no queremos sufrir la incomodidad del viaje. Hay que prepararnos mentalmente, preparar nuestro equipaje, hay que revisar nuestro auto, ponerle gasolina. Sin embargo, eso no es todo, porque un viaje cansa. Hay que estar dispuestos a seguir en el viaje hasta terminarlo, y eso incluye ir atento a todas las advertencias de tránsito, no perder el rumbo. Así es el cristianismo en muchos aspectos. No puedes empezar un viaje si no sabes cómo vas a llegar a tu destino. Dios desea que sepas quién está a cargo. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a la humanidad? Esto lo podemos ver en el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente. Dice entonces Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es interesante que no nos diga cómo, porque Dios no está interesado en darnos los detalles de cómo. Esa información no la necesitamos. Lo que Dios creó lo hizo con un propósito específico para bendecir al hombre. Todo lo que nos rodea tiene el propósito de bendecirnos. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Todo lo que nos rodea tiene el propósito de bendecirnos. Cada una de esas cosas Dios las ha preparado para que nosotros cumplamos su voluntad. Y todo incluye las cosas que aparentemente son un estorbo para nosotros. Entonces, cuando Dios se empieza a mover en nuestros corazones para darnos vida, tampoco está interesado en decirnos cómo o cuánto tiempo va a durar el proceso. Y a veces el proceso depende más de nosotros que de Dios. Hemos visto que el proceso a veces es largo, porque queremos insertar nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestra sabiduría, nuestras elecciones y nuestros tiempos. Los detalles de nuestra vida los podremos analizar después de nuestras experiencias. Y casi nunca aprendemos en el proceso. Las evaluaciones siempre las hacemos al final. Jesús siempre iba directo, al punto, nunca dio muchos detalles, inclusive cuando él sabía que no lo estaban entendiendo. No sé si te has fijado en el Nuevo Testamento, cómo Jesús de repente habla cosas aparentemente sin sentido y sigue hablando de eso y bueno, parece que la gente no lo entendía y aún así lo escuchaba. Un caso así es como el que nos relata Juan capítulo 3 versículo 1. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y fíjense cómo Jesús se sale como de la plática. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces el Nuevo Testamento nos ayuda a entender los detalles del Antiguo Testamento. Tuvieron que pasar cientos de años para que nosotros pudiéramos entender un poco el proceso que tuvo que enfrentar la nación de Israel y que nosotros no tuviéramos que pasar por lo que ellos pasaron. ¿Qué pasó en el principio? Juan 1:1 dice que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice versículo 2, el que es la palabra existía en el principio con Dios.
Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Entonces la revelación máxima que nosotros vemos en la Biblia no es Dios. Hemos escuchado durante muchos años que Dios se revela al hombre. Bueno, sí se revela al hombre, sin embargo la revelación máxima en la Biblia no es Dios, es Cristo. Todo se fue preparando para que la revelación de Cristo fuera manifestada a la humanidad. Pero Cristo no ha sido manifestado a toda la humanidad todavía. Antes de la segunda venida de Cristo, el plan de Dios es que Cristo se manifieste al mundo, a todo el mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Es acaso el evangelismo? No. La Biblia nos revela paso a paso cómo el Señor se va a manifestar a este mundo. Ahora, yo te pido que te quedes un poquito ahí, archives lo que acabo de decir. ¿De qué fue hecho el universo? Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Esto quiere decir que Dios creó algo de la nada. Recuerda, Dios no nos va a dar explicaciones. Dios creó algo de la nada. Mucha gente por muchos años, pseudocientíficos, han dicho que la teoría del Big Bang o la grande explosión. Sin embargo, la Biblia dice que Él creó algo de la nada. El humano puede hacer cosas solo a partir de materia prima y puede cambiarla hasta tener un producto terminado. Pero solo Dios puede crear cosas sin usar materia prima. Él es un Dios que hace algo de la nada. Y es precisamente esta idea lo que Dios desea transmitirnos. Para llegar a ser como Jesús, nuestra vida tiene que ser reducida precisamente a eso, a nada. Todo lo que tú estás enfrentando hoy, el propósito de Dios para que tú enfrentes esto y cada circunstancia que ha sido adversa es reducirte precisamente a eso, a nada. Dice en Juan 3, versículo 30, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Es lo que Juan estaba hablando acerca de Jesús. Jesús debe de levantarse y nosotros debemos de menguar o ser reducidos a nada. Y la mejor manera de ser reducidos a nada es la cruz. Mientras menos estemos dispuestos a crucificar nuestra carne, menos de Cristo tendremos en nuestras vidas. Creo que nos hemos dado cuenta que mientras más anteponemos nuestra vida a cumplir nuestros deseos, menos alcanzamos el carácter de Jesucristo. La vida cristiana exitosa no radica en qué tanto prosperamos económicamente o espiritualmente o físicamente. Radica en cuanto el carácter de Cristo ha sido formado en nosotros. ¿Qué tanto tenemos nosotros de Cristo? De eso se trata nuestras reuniones en la iglesia. De llenar nuestros templos con su gloria para mostrar a los de afuera que vale la pena ser como Cristo, para que Cristo sea glorificado. Sin nuestras ideas carnales y colaboración, el Señor puede hacer mucho, mucho más en y a través de nosotros. Entonces, cuando hayamos sido tan reducidos que continuamente veamos nuestra debilidad y la fortaleza de Cristo, nuestra pequeñez y la grandeza de Cristo, podrá Cristo fluir libremente a través de nosotros. Frecuentemente oímos decir, el Señor y yo hacemos un buen equipo. Lo he escuchado por años.
Pero nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestras vidas como cristianos que es mejor que el Señor haga las cosas a su manera, sin nuestras ideas, sin nuestra colaboración. Pablo lo expresó muy bien en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice, es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Muchas veces me han dicho, yo nunca voy a dejar esta congregación, o nunca me voy a apartar del Señor. Créeme, a mí me da miedo escuchar estas palabras. Porque cuando pasa un poco de tiempo me doy cuenta que esas promesas han sido hechas bajo una emoción más que por la unción del Espíritu Santo. Pedro entendió muy bien que la promesa de jamás negar al Señor le causó una gran amargura al no poder cumplirla bajo sus propias fuerzas. Nadie puede seguir al Señor bajo su propia fuerza. Sin Cristo no existe cristianismo. Sin Cristo es imposible ser cristiano. Entonces nadie puede buscar al Señor bajo su propia guía, porque tarde o temprano sus fuerzas serán reducidas a nada. Nadie puede buscar al Señor bajo su propia guía. ¿Sabes por qué? Porque en ninguna de nuestras agendas está Dios. En ninguna de las agendas humanas se encuentra Dios. Pero gracias a Dios, que en la agenda de Dios se encuentra tu vida y mi vida. Entonces todo lo que hacemos debe de ser hecho bajo su gracia. Y la definición de la gracia es habilidad o capacitación divina que fluye en y a través de nosotros como cristianos. Ahora, dos cosas importantes acerca de la gracia de Dios. Número uno, nosotros necesitamos con urgencia lo que Él es, porque lo que nosotros somos no es la respuesta para nada ni para nadie en este mundo. No somos nosotros la respuesta. Por eso necesitamos con urgencia la gracia de Dios. Y número dos, la gracia de Dios opera en nosotros para reemplazar lo que somos. Vuelvo a repetir esto porque es muy importante. La gracia de Dios opera en nosotros para reemplazar lo que somos con lo que Él es, para que solo Dios reciba toda la gloria. Entonces, para seguir al Señor se requiere gracia. Para servir al Señor se requiere gracia. Para serle fiel al Señor se requiere gracia. Primera a los Corintios 1:26 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, sigue diciendo, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Sigue diciendo Pablo, como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. ¿De qué tendríamos que jactarnos? ¿De ser nada? Él mismo nos redujo a eso. Entonces Dios está buscando verdaderos adoradores, y esos adoradores deben de ser reducidos a nada, ser reducidos a cero.
Y no estoy hablando de los cantantes, estoy hablando de los adoradores, los que como tú y como yo estamos en una congregación. No necesitas tú dirigir la alabanza y la adoración o estar pastoreando o predicando para ser un adorador. Un adorador es aquel que le rinde su vida totalmente al Señor en donde quiera, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Entonces, si hay alguna parte de nuestra vida y habilidades que consideramos valiosas, algún día vamos a buscar compartir su gloria. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos ayudando a lograr algo. Debemos permitir que todo lo que somos muera, incluyendo los aspectos positivos y los negativos, para que solo Él pueda vivir en nosotros. A veces nos gloriamos de tantas cosas positivas que olvidamos que es la gracia de Dios en nosotros. Y por eso, como dice la palabra de Dios, a Pablo se le dio un aguijón. ¿Para qué? Para que el conocimiento y la gracia de Dios manifestada en él no hiciera que él se hinchara de orgullo, como hoy sucede dentro de muchas congregaciones. Muchos ministerios considerados famosos y poderosos. En Efesios 1:23, Pablo nos dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud. ¿Quién? Dios es quien también da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Entonces, no importa cuántos fracasos hayamos tenido, no importa cuántas sean nuestras debilidades y por cuánto tiempo hemos fallado en dar el ancho y cuántas veces hemos rodeado el mismo monte, ni cuánto tiempo hemos batallado con los mismos enemigos en nuestra vida, su gracia puede hacer algo de la nada en todos nosotros. Él puede hacer algo bello de nuestra vida. Si estamos dispuestos a dejar de esperar en nuestra propia fuerza para cambiar lo que somos y empezamos a esperar en su misericordia. El Salmo 147, versículo 11, dice, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Entonces, sin importar lo que somos, podemos complacer su corazón si empezamos a esperar en el poder del Creador para hacer algo de la nada en nosotros y dejamos de confiar en nuestra determinación para cambiarnos. Muchos de nosotros estamos batallando porque no podemos cambiarnos en vez de ir directamente con el Señor y decir, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Romanos 9:16 dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Generalmente pensamos que hay ciertas roturas en nuestra vida que necesitan ser arregladas. Déjame decirte, esas roturas son inmensos abismos que solo la gracia de Dios nos podrá ayudar a cruzar. No son cualquier cosa, son abismos. Y ojalá que podamos fijar nuestra esperanza en su tierna misericordia. Él se deleitará en llevarnos en sus brazos. El Señor no solo quiere que veamos lo que nosotros somos. Primordialmente, Él quiere que veamos lo que Él es. El poderoso Dios de la creación. Aleluya. Amén. Bendiciones, hermanos.